Que el Señor te bendiga grandemente, amado hermano. Quiero hoy tocar este tema, enseñarte sobre el tema de lo que es las maldiciones ancestrales, maldiciones generacionales. Amén. Ya que es un tema muy importante para el pueblo, para la iglesia. Digo para el pueblo y digo para la iglesia porque el pan de la liberación es para sus hijos. Amén. Muchas veces entramos a los pies de Cristo y no fuimos instruidos o enseñados de la manera correcta. Mucha gente está enseñando que al venir a Cristo ya Cristo pagó todo en la cruz y tú no tienes nada que hacer. Y digo, Cristo pagó todo en la cruz sin duda alguna porque Él es fiel. Amén. Pero nosotros tenemos algo que nos toca y que nos corresponde. Cuando el Señor le entregó la tierra, amén, en la cual fluía leche y miel al pueblo de Israel, a ellos le tocó ir a pelear para tomar esa tierra prometida. Asimismo, cuando tú lees estas escrituras, lo que tipifican el mundo espiritual, ¿verdad? Lo que te hace entender es que tu vida también está llena de promesas, esa tierra prometida, esas promesas que el Señor te ha hecho para tu vida, para mi vida, y la cual tú tienes que irla a poseer, entrar a poseerla, y te toca hacer un trabajo. Por eso el Señor nos entregó armas, ¿verdad? Nos entregó una armadura, nos entregó no solo la armadura, sino las armas espirituales que muchas veces nosotros como cristianos desconocemos. Cuando este pueblo toma esta tierra, fue guiado por Dios, amén. Hubo pasos. No todo fue en un solo instante. Por eso mucha gente no entiende que cuando Cristo, amén, vino a la tierra, Él hacía las liberaciones, la gente era libre, sanaba a los enfermos y todo era instantáneo, todo era el momento mismo. Amén. Y por eso hoy hay tantas controversias con el asunto de la liberación, porque no entienden que la liberación es un proceso y el Señor tiene muchas maneras de operar. Por eso lo que vengo a compartirte hoy es lo que el Señor me pudo enseñar a mí, porque lo he vivido o lo viví de las dos formas. Tanto aquella gente que puede testificar que al venir a los pies de Cristo instantáneamente todo pasó. De un plano a otro, o sea, que esas ataduras o cosas con las que lidiaban nunca más estuvieron en su vida, simplemente vinieron a los pies de Cristo y todo fue un cambio en el momento. Y también hay personas que tuvieron que pasar un proceso. Yo viví las dos partes y por eso puedo comprender que el Señor actúa de diversas maneras. Amén. Entonces no nos podemos encerrar en un solo punto de vista y es por eso que la gente muchas veces critica lo que no entiende o lo que no conoce. Y por el desconocimiento queremos encasillar a que Dios hace las cosas solo a nuestra manera o a un versículo, pero no entendemos que hay otros versículos y que si tú estás en el Espíritu, entiende las cosas espirituales, que el Señor te va a empezar a hacer entender que Él opera de una manera soberana, amén, de la manera que Él le place, amén. Entonces, quiero decirte que asimismo nuestra vida, cuando venimos a los pies de Cristo, debemos comprender que nuestros ancestros cometieron muchos pecados. Quizás tú tienes el conocimiento de que tus ancestros, un ejemplo, ellos fueron alcohólicos, ¿verdad? Ellos les gustaba lo que eran las bebidas, ¿verdad? Alcohólicas y que podemos comprender que muchas veces los hijos, los nietos, ¿verdad? Muchas veces heredan esas maldiciones. Amén. Yo quiero enseñarte hoy que no solamente decirte que todo es demonio por aquí, demonio por allá, no es esa mi intención. Quiero dejarte claro que el Señor viene a traer luz para que tú conozcas la verdad y la verdad te hará libre. Quiero decirte lo que existe, lo que se mueve, cómo se mueve en el mundo espiritual, pero sobre todas las cosas quiero decirte que el fin de todo esto es que el Señor tiene la liberación para tu vida, que el Señor quiere cortar esas ataduras, que el Señor quiere traer una liberación, amén, para ti y tu familia, porque Él murió en la cruz y pagó el precio de tu paz, amén, por ti y por mi vida. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces aquel hombre estaba perdido en lo que era el alcoholismo y muchos hijos, muchos nietos tienden, ¿verdad? Al no conocer de Dios o al no cortar estas ataduras aún estando en los pies de Cristo, porque quiero decirte que como mencionaba, hay una parte que te corresponde, que tú tienes que renunciar, que tú tienes que pedir al Señor esa liberación. Entonces, ¿qué pasa? No solo se puede muchas veces heredar lo que son los vicios, sino que a veces también se hereda lo que son las consecuencias del pecado de tus ancestros. Es decir, sí.
usted se da cuenta, muchos niños, y digo y aclaro siempre, en muchas ocasiones, no siempre, amén. En muchas ocasiones usted ve que hay niños que nacen con un problema, con cierto problema en el hígado o en las partes de su cuerpo, ya siendo recién nacidos, estando muy pequeños y a veces no se explica el por qué. Quiero decirte que muchas veces no solamente tú vas a ver que tu hijo o tu nieto tenga el mismo comportamiento, la misma conducta de vicio o de alcoholismo del ancestro, sino que también puede venir lo que es la consecuencia de ese pecado. Y por eso vemos que hay niños que muchas veces nacen con este tipo de problema. Aclaro, no siempre. Amén. Pero para que tú entiendas que se puede heredar muchas veces la conducta y la consecuencia. Es eso a lo que quiero llegar. Entonces, también tú tienes que darte cuenta, no solo en esa área del alcoholismo. ¿Por qué hoy traigo este tema? Porque el Señor me daba para explicar de esta manera, con el asunto quizás a las personas que Dios los creó, dice la palabra que los creó varón y hembra. Y hay mucha gente que está creyendo las mentiras del enemigo, creyendo que es algo diferente de lo que Dios le creó. Usted me entiende, amén. Entonces, ¿qué sucede? El Señor me hacía ver esto para que lo explique, me lo mostraba tal cual, me daba la explicación y me decía para que lo enseñe, amén. ¿Por qué mucha gente quizás no se explica? Porque hay muchos niños que desde muy pequeñitos tienen esa conducta o esa inclinación. La gente dice que quizás este tipo de personas no se hace, sino que se nace. Y yo quiero decirte que no es así. Explico estas palabras porque fueron las mismas que vi en la experiencia que el Señor me dio. Y le explicaba a esta persona. Eso no es así. Muchas veces personas que tienen esa inclinación es porque en sus ancestros hubieron pecados no solo de esa área, sino en áreas, vamos a suponer, de violaciones, porque es así como el Señor me lo mostraba, que le explicaba a una persona, si tu papá viola a una persona, quiero decirte que eso de ahí que él hizo, si él muere, el mundo espiritual intenta reclamar que alguien pague por eso. Y cuando él muere, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que va a querer culparte a ti. Y una vez que quieran culparte a ti, ¿verdad? Va a querer que tú lo pagues. Pero le decía a esa persona, pero Cristo pagó el precio para que tú no tengas que pagar. Y eso es lo que hoy quiero decirte. Cristo pagó el precio por ti, pero muchas veces al no entender, no peleamos, no guerreamos, no pedimos la liberación y simplemente creemos que ya todo pasó. Y tú no te das cuenta que estás teniendo luchas, que estás teniendo guerra, que hay muchas manifestaciones que no son pruebas, que son ataduras, que es lo que empezaba diciendo. La gente quizás no entiende porque me escribe y me dice, hermana, yo estoy pasando una prueba. Y les enseño y les digo, usted tiene que aprender a identificar entre lo que es una guerra, una prueba y una atadura. No es lo mismo. Y la gente se confunde y piensa que está pasando una prueba de años y años y años y años. Y no es que es una prueba de años y años y años y años. Es una atadura que no se rompió al momento de que tú viniste a los pies de Cristo. Amén. Y también quiero enseñar, pero esto lo voy a hacer en otro video, que es importante, no solo que tú aprendas que quizás tenías que cortar con esto, sino que tú aprendas a conocer más del mundo espiritual, porque hay mucha gente que recibió al momento de venir a los pies de Cristo y pasó su proceso de liberación, recibió liberación, pero al no conocer del mundo espiritual abrió brechas. No es necesario, hermano, que usted de repente tenga que cometer el mismo pecado para que vuelva ese espíritu inmundo. Amén. Es algo que, ejemplo, yo tenía como un concepto que si el Señor te libertaba de cierta área, tú ya no lo hacías, ya no podía regresar. Pero el Señor me enseñó que no era así, que basta con que tú abras cualquier otra brecha, puede regresar, aunque tú no estés practicando el mismo pecado, porque opera de otra manera, que quiero contarte más adelante. Pero sobre todo quiero que conozcas el mundo espiritual para que a partir de ahora empieces a vivir una vida diferente que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No quiere que nosotros ignoremos, porque dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Él quiere que tú entiendas, Él quiere que tú comprendas cómo se mueve el mundo espiritual y cómo opera. Amén. ¿Para qué? Para que empieces a vivir una vida en libertad y realmente siendo consciente de lo que existe. Pero también, amén, Él quiere hoy enseñarte y quiere darte esta palabra, que si tú has estado
siendo oprimido, que si tú no recibiste liberación en tu iglesia o aún recibiste liberación al entrar a los pies de Cristo, pero te faltó muchas más áreas porque no es solamente una persona que viene a los pies de Cristo, hoy vomita algo y ya fue libremente total. No, sino que hay áreas que tú tienes que aprender a cómo enfrentarlas y el Señor te va a ir enseñando. Amén. Entonces, yo quiero compartirte esta palabra para que hoy empieces a meditar qué es lo que hicieron tus padres, qué es lo que hicieron tus ancestros. Y si quizás no tienes a tu abuelo, quizás no tienes a tu padre que te diga qué fue lo que sucedió, hay un Dios que revela y que Él puede decirte qué es lo que tú tienes que renunciar, a qué es lo que tú tienes que renunciar y de qué tú necesitas ser libre. Amén, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso y Él tiene cosas buenas para ti y tiene cosas buenas para mi vida.